Me enteré que mi mamá me gaba cuando era bebé para que no le interrumpiera el sueño. Descubrí esto por mi papá después de una noche en las vacaciones, cuando mi querida hija de 6 semanas necesitaba leche y que le cambiaran el pañal a las 3 de la mañana. Lo cual creo que es perfectamente normal para un bebé en esa etapa. Mi papá, que se estaba quedando con nosotros en Navidad, no se lo tomó nada bien. Entró a nuestra habitación sin tocar mientras estábamos alimentando al bebé y tratando de calmarla, gritando por su sueño interrumpido. Sus palabras exactas fueron: ¿cómo carajos esperas que duerma así? Mi esposo y yo le dijimos firmemente que necesitaba aceptar que esto iba a pasar con un bebé en la casa, lo que lo llevó a hablar de cómo claramente nunca sería tan competente como mi madre, dado que supuestamente nunca los desperté por la noche. No nos importó, por supuesto, y volvimos a tratar de hacer que mi hija se durmiera de nuevo. A la mañana siguiente, trató de fingir que no pasó nada, e intentó conversar con nosotros en el desayuno, durante el cual soltó que mi madre me había gado cuando era bebé con algún tipo de medicina herbal china, recetada por los miembros de su familia, que tenía propiedades sedantes, además de supuestamente evitar que el bebé sintiera hambre de alguna manera. Esto fue porque ella no podía lidiar con que yo los despertara cada hora durante la primera semana. Estoy furiosa al escuchar esto, en serio, no encuentro las palabras para describir el comportamiento de mi madre. Nunca, ni en mis peores pesadillas, podría imaginarme hacer esto a mi propia hija, que no dormía nada en las primeras semanas. Más tarde también descubrí que mi papá en realidad ni siquiera estaba dormido a las 3 de la mañana, sino que tenía la puerta de la habitación de invitados abierta para espiarnos, aparentemente por preocupación por su nieta. Es seguro decir que no lo volveremos a tener de visita. Me encantaría escuchar sus historias también. Mi mamá también me sedaba. Mojaba mi chupete en whisky y me lo daba, y después se ponía horas al teléfono con su hermana, que la animaba a hacer eso. Ahora también sería un buen momento para mencionar: soy alérgica al alcohol. También me hizo entrenamiento con mantas, lo cual, eso es un problemón. Solo para que yo no interrumpiera sus novelas. Te cuento lo que es el entrenamiento con mantas: es para la crianza obediencia. Se coloca a un bebé o niño pequeño en una manta y se le indica que permanezca allí. Si se mueve, se le castiga, peándolo, por salirse, buscando enseñar autocontrol. Fue popularizado por el libro fundamentalista cristiano How to Train a Child. Es muy controvertido, asociado con métodos severos y potencialmente dañinos. No hay pruebas científicas que respalden sus beneficios. También se escondía de mí cuando la buscaba de niña, especialmente después de las pesadillas, para hacerme enloquecer porque pensaba que era gracioso. Tuvo un ataque de verdad. Cuando mi escuela la llamó, le dijo que me había bajado el periodo y que por favor me trajera ropa limpia y toallas sanitarias. Toda la escuela escuchó cómo me llamó *tai suelta porque me bajó cuando tenía 9 años. Hay tanto que sé que también estoy olvidando. Mi madre también lo hizo y lo cuenta ella misma, así, como lo más natural del mundo. Dice que a mi hermano el mayor, le daba una planta local conocida por sus propiedades somníferas, y ya cuando él se quedaba dormido, podía hacer todos los quehaceres de la casa con tranquilidad. No estoy segura que lo haya hecho con nosotros, sus otros 4 hijos, ya que para ese entonces no sé si tenía pareja, o si era mamá soltera. Hay muchos temas tabú en la familia. No lo ha dicho tan abiertamente si nos dormía de esa manera, pero tampoco me sorprendería. Me acabo de acordar de la cosa más pendeja que hizo mi mamá. En la escuela, para la clase de inglés, estábamos analizando caricaturas como medio periodístico. La tarea era dibujar una caricatura, con rasgos exagerados, tipo caricatura, de un político histórico. Yo dibujé una de Napoleón. Me rompió la tarea y me dijo que era una mierda porque parecía un dibujo animado. Le dije que era la idea y me dijo que era mal arte y que como ella era, aspirante a artista, sabía lo que era buen arte. Luego, me hizo un boceto de un retrato realista de Napoleón y me obligó a entregarlo. Saqué mala nota porque no era una caricatura, sino un retrato. Después me gritó que qué mal mi profe por no entender su arte increíble. Me obligó a tomar clases de arte después y trató de hacer lo mismo, pero ya había aprendido a hacer la tarea donde no la viera. Irónicamente,
yo era mucho mejor que ella y... Sí, sacaba buenas notas en la clase de arte. Solo logró que odiara el arte tanto que nunca desarrollé ese talento. Mi mamá era narcisista y alcohólica. Que descanse en paz, ya hace 5 años. Tengo 32 años, pero nunca voy a olvidar lo rencorosa y mala que podía ser. Cuando tenía 11 años, íbamos en coche a casa después de cenar con su novio. Era como un viaje de 35 minutos por caminos secundarios. Bueno, supongo que yo, con 10 años, dije algo que a mi mamá no le gustó, porque se orilló y me dijo que me bajara. Así que lo hice. Y me dejó. Se fue y me dejó ahí en medio de la noche. Su novio, en realidad, nos estaba siguiendo. Tenía miedo de que mi mamá no llegara a casa. Yo no sabía eso. Me recogió y me llevó de vuelta a mi casa. Mi mamá nunca se detuvo, nunca se dio la vuelta. No tenía ni idea de que su novio nos estaba siguiendo. Podría mencionar otros incidentes bastante malos. Pero ese podría haberme tado o secuestrado, seguro. Qué lástima que mi cerebro no pudiera bloquear el horror absoluto que fue cuando me vino mi primera regla a los 10 años. Mi hermana y yo también éramos bastante salvajes ese año, sin recibir educación y prácticamente criándonos solas, pero eso es para otro momento. No es que hicieran mucho en cuanto a criarnos y yo era un poco joven para entrar en la pubertad, pero aún así no me avisaron de nada. Menos explicar los cólicos y cómo limpiarme y cómo mi cuerpo estaba a punto de pasar por un montón de cambios súper rápido. Tenía 10 años, pero ya era una mujer, así que me dieron una tanga azul y rojo que tenía algún tipo de mensaje de Daddy en la parte delantera. Cuando llegamos a casa, ella me hizo presumirlo. Antes de mi 10º año apenas conocía a mi padre. Trabajaba mucho y estaba exhausto cuando llegaba a casa y no quería saber nada de nosotros los niños el fin de semana. Porque no quería hacer nada, quería descansar. Resulta que nunca quiso hacer nada en absoluto y ahora todos somos ermitaños sin amigos y encerrados, porque él lo dictó. Pero no le gusta que todos estemos encerrados, sin amigos y seamos ermitaños. Para que veas lo contradictorios que son. Esto era lamentablemente tan común en el pasado, hasta hace solo una década o algo así. En el Reino Unido, la moda era una marca de medicamentos, principalmente a base de paracetamol, por la noche. Y es tristemente una de las principales especulaciones sobre lo que le pasó a Madeleine McCann, que hacerlo salió mal de alguna manera. Mi familia definitivamente abusaba del medicamento para absolutamente todo cuando yo era niño. Y eso significaba que nunca tenían que pagar niñeras porque yo simplemente me quedaba dormido. Es extremadamente horrible. Incluso como persona que está felizmente libre de hijos, no puedo imaginarme hacerle eso a un niño vulnerable. Vivíamos en una casa rodante de 10 pies por 40 pies, con un dormitorio y un baño. Mi papá fumaba como loco, así que me daba resfriados seguido que terminaban en unos dolores de oído horribles. A mis papás no les gustaba mucho llevarme al médico. Así que su primera opción no era aliviar mi dolor, sino callarme, para que no tuvieran que lidiar con que yo sufriera y que llorara en silencio. Yo era una niña muy callada y retraída, pero incluso eso les parecía muy molesto e irritante. Así que me daban jugo de naranja con tanto brandy que me desmayaba al instante. Mira qué útil es con la vitamina C. ¡Qué saludable! Uf. Es un milagro que sobreviví mi infancia. Definitivamente no era la idea. Mi papá era doctor y nos sedaba a escondidas si la niñera fallaba, para que pudieran salir en citas. Me desperté una vez y mis padres no estaban en casa y no podía despertar a mi hermanita. Teníamos como 6 y 3 años en ese momento. Llamé a la operadora, esto fue hace 60 años, antes del 911 y pedí ayuda. Ella llamó a mi vecina de al lado para que viniera a quedarse con nosotras hasta que mis padres volvieran a casa. Años después mi mamá me contó que la policía les dio una regañada.